Buenos días para todos. Felicitarles por la puntualidad. Vamos a dar inicio a la explicación de la guía número 2 de matemáticas para el grado 10º. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando, si están viendo mi pantalla? Sí, señora. Ok. ¿Los demás? Sí, señora. Ok, perfecto. Señora. Listo. Entonces, vamos a iniciar con la explicación de la guía. Informarles que la videollamada está siendo grabada para que por favor lo tengan en cuenta. Y vamos a revisar, como les decía, la guía número 2 de grado. Señora, ¿alguien decía algo? Ok, la guía número 2 de matemáticas y vamos a tener en cuenta pues la fecha de entrega. Por acá está la información, pero pues no me voy a detener mucho dado que pues ustedes ya están acostumbrados a la presentación de la guía. Las instrucciones. Primero, lea detenidamente la guía. Eso lo vamos a hacer acá. Segundo, haga un resumen de la teoría de la guía en su blog cuadriculado o en su cuaderno. Y tercero, realice el taller propuesto escribiendo cada enunciado. Entonces, muy importante que tengan en cuenta las instrucciones. Bueno, no me voy a detener en las instrucciones de la 4 a la 6 porque pues son las mismas que ya hemos tenido en cuenta y pues ustedes ya son estudiantes de grado 10º. Bueno, como tal la temática de la guía son dos subtemas. Uno es la longitud de arco y la otra es el área del sector circular. En la guía anterior nosotros aprendimos que los ángulos tienen una forma o una unidad de medida diferente a los grados que se llaman radianes. Y ahora acá, esta longitud de arco, ¿qué es? La longitud de arco dice que, como se muestra acá en la figura, bueno, pues acá no nos dice mucho qué es como tal, pero digamos, si tenemos un ángulo, acá tenemos un ángulo cuyo lado inicial, acuérdense que ¿dónde está el lado inicial de un ángulo en posición normal? Sobre el eje X. Entonces, mire, acá está el lado inicial en color verde y su lado final está acá en color rojo. Entonces, ese ángulo tiene un nombre, pues está acá dado de manera general, tiene un nombre llamado teta, que es este ángulo, mire que inició acá y llegó hasta acá, hasta el lado rojo, y se llama el ángulo teta. Bueno, ese ángulo, si lo miramos dentro de una circunferencia, y sabemos que un círculo o circunferencia tiene una medida fundamental que es el radio. ¿Qué es el radio? Bueno, ahí el círculo me quedó pues totalmente feo. Por favor, obviémoslo. Y el círculo tiene un punto que es el centro de ese círculo. Y todas las distancias que hay desde ese centro hasta cualquier parte externa del círculo debe ser la misma medida y se llama radio. ¿Sí? Hay otra medida también importante en el círculo que es el diámetro. ¿El diámetro qué es? La longitud de la línea que atraviesa el círculo, pues debe ser una línea recta, obviamente, que atraviesa el círculo, pero lo atraviesa pasando por la mitad. Es decir, si es esta línea acá que estoy haciendo, esa no es el diámetro. ¿Sí? El diámetro tiene que ser pasando por el centro del círculo. ¿Sí? Puede ser también desde por acá, pero pasando por el centro del círculo. Entonces tenemos esas dos medidas, el radio y el diámetro. Entonces una circunferencia siempre tiene un radio, ¿sí? Que acá lo tenemos marcado con la letra R. Y entonces, si nosotros avanzamos cierto ángulo, para nosotros conocer esta longitud
que la llamamos longitud de arco, ¿sí? O perímetro de esa circunferencia, es decir, tenemos un círculo, pero no vamos a coger el círculo completo, sino el que está abarcado por un ángulo. Entonces, esa longitud, esta distancia que estoy acá sombreando en color amarillo, es lo que llamamos longitud de arco, ¿sí? Y eso es lo que vamos a aprender, cómo vamos a calcular esa longitud de arco. Esa longitud de arco recibe el nombre S, ¿sí? Ese es el nombre que se le ha dado. Esa longitud de arco se denomina con la letra S. Y para calcularlo es muy sencillo. Simplemente se multiplica el radio de la circunferencia por el ángulo que se está abarcando. Entonces vamos a mirar el ejemplo número 1. En el ejemplo número 1 nos dicen calcular la longitud de arco de la sombra de un cono cuyo radio es de 5 centímetros, subtendido por un ángulo de pi radianes. Entonces acá nos están dando el cono y nos están diciendo que queremos la longitud de arco que está comprendida en un ángulo de pi radianes y cuyo radio es 5 centímetros. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros hacemos ese esquema un poco diferente, lo voy a hacer por acá en un plano cartesiano, nos están diciendo que tenemos un círculo, sí, que ese arco, ese cono que tiene 5 centímetros de radio. Entonces vamos a suponer que acá es 5, acá es 5 y por acá es 5. Entonces voy a hacer el círculo y me dice que está subtendido en un ángulo de pi radianes, y ya sabemos que pi radianes es igual que ¿cuánto? Que 180 grados. Entonces mire que el ángulo inició acá, ¿cierto? Y llegó hasta acá, hasta donde termina la flecha, y ese ángulo es de 180 grados. Y lo que queremos saber es esta longitud de acá. Ese perímetro de círculo, pero mire que no es un círculo completo. Y nos dicen que el radio de ese círculo, ¿cuánto es? 5. Este radio desde el centro a cualquier parte externa de esa circunferencia es igual a 5 centímetros. Entonces, muy sencillo, simplemente es aplicar la fórmula. Entonces tenemos que la longitud de arco es igual al radio multiplicado por el ángulo. Pero pilas que hay algo muy importante. Ese ángulo tiene que estar en radianes. Es decir, no puedo colocar el ángulo acá 180 grados, que es igual a pi radianes. No puedo colocar el ángulo en grados. Tengo que colocarlo en radianes. Entonces simplemente reemplazamos 5, ¿sí? Que es el radio, por el ángulo. ¿Y el ángulo cuánto es? Pi radianes. ¿Sí? Y tenemos que entonces esa longitud de arco es igual a 15,71 centímetros. ¿Por qué centímetros? Porque el radio estaba en centímetros. Entonces, el resultado de esa longitud de arco va a estar en centímetros. ¿Alguna pregunta está ahí, muchachos? O sea, profe, que los radianes son los centímetros. No, los radianes no son los centímetros. Lo que pasa es que, mire que para nosotros hallar esa longitud de arco, utilizamos esta expresión, ¿cierto? Que es R, que es el radio, por el ángulo que está en radianes. Entonces, las unidades que tenga el radio, mire que el radio eran 5 centímetros, entonces esas mismas unidades va a tener nuestra respuesta de longitud de arco. Sí, Aldair. Listo, profe, ya lo entendí. ¿Los demás, todo claro hasta ahí o tienen alguna pregunta, muchachos?
Chicos, por favor, respondamos, bien sea que sí o bien sea que no. Por favor, les agradezco que respondamos. No, profe. Listo, entonces vamos a continuar en la siguiente página. Y nos dice acá, en resumen, lo que hacemos con la longitud de arco es calcular la medida del borde de un sector circular. Puede ser una llanta, un cono, un plato, etc. Entonces, lo que les estaba diciendo simplemente es nosotros tener un círculo, pero entonces no le vamos como decir cuando nosotros hallamos el perímetro de un círculo, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos hallando en el perímetro de un círculo? Toda esta longitud, ¿cierto? Pero acá en la longitud de arco no va a ser a un círculo completo, sino a un pedazo de círculo. Entonces, que puede tener un ángulo, este ángulo, entonces a este pedazo de círculo, ¿sí? Le vamos a hallar la longitud de este perímetro, de este pedazo de círculo, no todo el círculo completo. Bueno, entonces ahora pasando al área de un sector circular, entonces pasa algo muy similar, solo que ahora no vamos a hallar el perímetro, sino que vamos a hallar es el área. Entonces tenemos que el área de un sector circular está determinado por esta expresión, ¿sí? Se halla con esta fórmula. Pero muy importante, el ángulo lo debemos colocar en radianes. Y mire que ¿a qué es igual? Al ángulo dividido entre 2 por el radio al cuadrado. Entonces, si el radio está en centímetros, el resultado del área va a ser en centímetros cuadrados. Si el radio está en metros, el resultado del área va a ser en metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, dependiendo de las unidades en las cuales tengamos el radio, va a ser las unidades en las cuales vamos a tener el área. Entonces, mire que lo que les he estado explicando, acá tenemos el círculo y entonces en vez de hallar el área del círculo completo, lo que vamos a hacer es que vamos a hallar el área de un pedazo. Haga de cuenta, imagínense en un pedazo de pizza. ¿Sí? Entonces vamos a calcular ese área de esa porción de pizza. ¿Sí? Que esa porción de pizza tiene un ángulo entre sus dos lados, ¿sí? Tiene un radio y pues tiene acá un perímetro que es esta S, ¿cierto? Que es el que estábamos hallando ahorita en la longitud de arco, que sería esta longitud, y ahora lo que vamos a hallar es esta área, toda esta área. Y es muy sencillo, simplemente aplicar la fórmula. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a mirar acá a través del siguiente ejemplo, el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 nos dice calcular el área del sector circular que se comelina de una torta que tiene un radio de 30 centímetros. Entonces, hay una torta que es circular, tiene un radio de 30 centímetros, la distancia del centro hasta cualquier parte externa de la torta es de 30 centímetros y dice que este trozo de torta está subtendido por un ángulo acá de 20 grados. Este ángulo es 20 grados. Y nos piden hallar el área de ese sector circular. Entonces, para hallar esa área, lo primero que tenemos que hacer es que este ángulo no lo podemos tener en grados porque lo necesitamos es en radianes para poder aplicar nuestra fórmula. Entonces, vamos a proceder a pasar esos 20 grados a radianes. En la guía pasada nosotros aprendimos a pasar de radianes a grados y de grados a radianes. Entonces, aprendimos que teníamos un factor de conversión y es que pi radianes es igual a 180 grados. Entonces, simplemente multiplicamos esos 20 grados por pi sobre 180 grados. ¿Para qué? Para poder simplificar acá los grados y me va a quedar en radianes la respuesta, ya me va a quedar convertida.
Entonces 20 por pi dividido en 180, podemos acá simplificar y nos queda que eso es igual a 1/9 de pi radianes o a pi novenos radianes, que es lo mismo. Sí, esto lo podemos escribir también así, pi sobre 9 radianes. Bien, entonces ya cuando tenemos el ángulo en radianes, ya es muy sencillo, solamente tenemos que aplicar la fórmula. Entonces acá nos dice, sabemos que el radio es 30 centímetros. Entonces aplicamos la fórmula, entonces el ángulo es 1/9 de pi radianes, 1/9 de pi radianes, dividido entre 2 por el radio al cuadrado. El radio era 30, entonces el radio al cuadrado. Y acá en este momento ya podemos hacer uso de la calculadora. Y al hacer uso de la calculadora, si metemos esto en la calculadora, nos damos cuenta que esto es igual a 50 pi. ¿Sí? Y al multiplicar en nuestra calculadora también 50 pi, ¿sí? 50 por pi, recuerden que pi, ¿a qué es igual? A 3,1416. Y en la calculadora también hay una tecla que contiene ese número, nos da, eso es igual a 157,07. Y lo que les decía, como el radio está en centímetros, entonces el área va a estar también en centímetros, pero en centímetros cuadrados, porque ahora estamos hablando de un área. ¿Listo, chicos? Entonces, me gustaría saber si hasta el momento tienen alguna inquietud. No, señora. ¿Todo claro? ¿Los demás? Sí, señora. ¿Qué tiene una inquietud? No, señora. Ok. Bueno, entonces también me gustaría saber si comprobaron en la calculadora las operaciones que hay acá en la guía. Sí, señora. ¿Y si les dio? Sí, señora. Ok. Bueno, entonces muchachos, como pueden ver, el contenido de esta guía realmente es muy corto, ¿sí? Son solamente dos subtemas muy pequeños, muy sencillos de realizar. Entonces, ahora ya pues lo que queda es el taller donde vamos a aplicar esos dos conceptos, tanto de longitud de arco, ¿sí? Esa longitud de arco hace de cuenta. Es muy sencillo, es como mirar el perímetro en una circunferencia y el área en una circunferencia, solo que ahora no lo estamos haciendo en la circunferencia completa, sino en un pedazo de ese círculo, ¿sí? En un pedazo del círculo, y ese pedazo del círculo tiene un ángulo interno. Entonces, con base en esos dos subtemas, pues debemos desarrollar el taller que pues nos trae algunos ejercicios donde debemos poner en práctica eso que hemos aprendido. Entonces, chicos, si no tienen preguntas, creería que podríamos dejar por ahí y pues ustedes desarrollen el taller y pues cualquier inquietud que tengan me la manifiesten pues de manera personal al interno. Está bien, profe. Los demás chicos, los demás, ¿todos entendieron? ¿Todo ha sido muy claro? Sí, profesora. Señora. Ok, entonces chicos, por favor, pues realizar el trabajo juiciosos, no dejen para última hora realizarlo porque pues a última hora las cosas no fluyen, nos estresamos y pues muy probablemente no nos vayan a quedar bien. Entonces, espero, pues como les digo, recibir su guía a tiempo y cualquier inquietud que lleguen a tener, pues pueden contármela al interno en el horario de atención. Bueno chicos, entonces hasta luego, un feliz día.
Hasta luego, profe.